Assesority patrocina esta sección. Y con Assesority tenemos siempre a David Alfaya. David, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, María. Estamos aprovechando, además recordamos la presencia de David aquí en el plató de Televigo para grabar varias secciones sobre temas que sabemos que van a estar de actualidad y que interesan. Vamos a hablar ahora de las hipotecas UCI, y yo permítanme la broma, pero claro, con ese nombre a mí ya no me sonaba nada bueno. Sí, es una entidad no muy conocida, pero el que tiene la hipoteca y está afectado por la hipoteca, bien que la conoce. Sí. ¿Qué es exactamente una hipoteca UCI para aquellos que no la conocíamos? UCI es una entidad bancaria que ofreció muchas hipotecas, sobre todo en los años 2008, 2010, entre el 2008 y 2010, y se caracteriza o la conocemos ahora no precisamente por las condiciones buenas de la hipoteca, sino por las cláusulas abusivas que tenía esa hipoteca. Oye, ¿y solo las concedía una única entidad bancaria? O sea, ¿tenéis muy delimitados los casos que tienen hipotecas UCI con esas características específicas que nos vas a contar ahora? Sí, sí, porque sí que es verdad que las características de esas hipotecas, el IRPH y el anatocismo, lo pueden tener otras entidades. El IRPH sí que lo tienen muchas entidades, el anatocismo de momento no lo detectamos en otras entidades. ¿Qué es el anatocismo? Vamos a empezar por la palabreja y luego continuamos. Pues el anatocismo es una cláusula que viene dentro de la hipoteca, donde el cálculo de intereses se hace sumando los intereses que tiene la hipoteca, es decir, capitalizan los intereses. Por poner un ejemplo, una hipoteca de 100.000 euros, a lo largo de los 30 años de vida de la hipoteca se van a pagar 160.000 euros con los intereses, ¿no? Pues lo que hacen es, en vez de calcular los intereses sobre los 100.000 euros, que fue lo que nos dio el banco para comprar la vivienda, calcula los intereses sobre los 160.000, o sea, los intereses, el principal más los intereses, con lo cual eso aumenta muchísimo los intereses que tiene que pagar el cliente. Yo, que no soy abogada y que no tengo ni idea de derecho, ¿realmente se puede generar intereses sobre algo, sobre un interés que todavía no ha generado, ¿no? Porque tú al cabo de los 30 años tendrás que pagar esos 60.000 euros a más, pero a día de hoy no? Bueno, ahí está la pequeña trampa que planteó UCI en sus hipotecas para tener mayor beneficio y ganar más intereses, y que el cliente, el anatocismo se descubre porque el cliente lo que le pasaba es que tenía una hipoteca de hace 10 años, del 2018, o 12 años, de 100.000 euros, y 12 años después sigue debiendo 100.000 euros. Entonces el cliente no entiende por qué debe esos 100.000 euros. Acude al abogado, se revisa la hipoteca y se ve cuál es la razón por la que su deuda no bajó. Es decir, 12 años pagando cuota de 500, de 600 euros y sigue debiendo los 100.000 euros. Fue por la cláusula del anatocismo. IRPH, de esto sí que hemos hablado ya, pero podemos volver a recordar un poco de qué se trata. El IRPH es la cláusula que también tiene esas hipotecas de UCI y otras entidades bancarias, que está siendo muy debatida desde hace años, con sentencias favorables a su nulidad de la Unión Europea, y que aún se pronunciará próximamente el Tribunal Supremo sobre la nulidad del IRPH. Es la cláusula donde, en vez de aplicar el Euribor, que es el tipo de interés de referencia que más conocemos, más un 0,5 más 1%, se aplica el IRPH, que es otro índice, un índice perfectamente válido, pero la realidad es que históricamente el IRPH está 2 puntos por encima del Euribor, con lo cual una hipoteca con Euribor más 0,5 es mucho más barata que una hipoteca con IRPH más 0,5. ¿Cómo cuántas hipotecas UCI lleva ya Assesority? Tenemos muchas reclamaciones, estábamos esperando a una sentencia que ya salió de la Audiencia Provincial de Zaragoza, donde anula la hipoteca completa por ese anatocismo, y ahora las tenemos ya en fase de reclamación y en fase judicial. Ya tenemos judicializadas hipotecas de UCI, y lo que recomendamos es empezar a hacer la reclamación extrajudicial, y muy pronto, yo calculo que a lo largo del año que viene tendremos ya alguna sentencia en Vigo anulando esas cláusulas. Oye, importantísimo, lo decimos siempre, mirar la letra pequeña cuando vamos a firmar algo tan vinculante como una hipoteca, que probablemente a 30 años vista vayamos a depender de ella. Pero importante también, una vez firmada, y aunque la hayamos firmado hace años, revisarla por si realmente estos conceptos se nos escaparon en su día. Claro, estamos presentando muchísimas reclamaciones ahora mismo de los gastos de hipoteca y de la comisión de apertura. Comisión de apertura que se pagaba al formalizar la hipoteca del 0,5, del 1%, y gastos que nos obligaba el banco a pagar al cliente, al consumidor. Bueno, pues tenemos sentencias de este año del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, donde dice que esos dos gastos se pueden recuperar. Estamos haciendo muchísimas reclamaciones y estamos empezando a presentar esas demandas de gastos y de comisiones de comisión de apertura
apertura, además de las que veníamos ya desde hace más o menos desde 2013, las de cláusula suelo, que son las más habituales, la de nulidad de cláusula suelo, pero tanto la cláusula suelo como los gastos y la comisión de apertura tienen influencia económica. Las dos pueden ser recuperables en el mismo procedimiento judicial, en la misma reclamación o separados. Es más, aunque se haya pedido la nulidad de la cláusula suelo y se haya recuperado el dinero de la cláusula suelo, se podría volver a presentar una demanda para recuperar los gastos de la hipoteca y la comisión de apertura. Incluso en aquellos casos que ha habido acuerdos con el banco, ¿no? Porque cuando fue la época de cláusula suelo, muchos bancos, por iniciativa propia, hacían un acuerdo privado con su cliente y firmaban un contrato nuevo. ¿Se han blindado ya para estas cosas o no? Está habiendo mucha controversia con esos casos, porque el propio Supremo estuvo dando bandazos en el último año para un lado y para el otro, para decir si esos acuerdos son nulos, porque vienen de algo que también es nulo, o esos acuerdos hay que revisarlos caso por caso. Entonces nos podemos encontrar con la circunstancia en que se vea el control de transparencia de esa cláusula, es decir, si fue informado el cliente en el momento de contratar y si fue informado el cliente en el momento del acuerdo, porque claro, es muy fácil hacer el acuerdo en el documento preredactado por el banco para devolverle 1.000 euros, por ejemplo, de gastos y de comisión de apertura, pero realmente ¿fue consciente el cliente que en ese momento, con ese acuerdo de 1.000 euros, estaba perdiendo 4.000 o 5.000? Eso es lo que probablemente, según el último criterio del Supremo, hay que valorar caso por caso a ver si se supera ese control de transparencia y esa información, tanto en el momento de contratar la hipoteca como en el momento de firmar el acuerdo con el banco. Me da, por tanto, que seguiremos hablando de este asunto y de otros, David, en próximos miércoles. Gracias, como siempre. Gracias a ti, María. Señores, a ustedes, gracias por estar ahí. Mañana más en Plato Abierto. Un beso.